Muy buenas tardes a todos. Estamos contentos de poder tener nuestra clase de hoy. Tenemos una interesante clase, son cosas que no siempre se han entendido bien y son vitales de entender, son muy actuales y son muy necesarias de comprender. Así es que antes de iniciar, quiero que tengamos una oración. Me espera un segundito, sin embargo, esperen. Ahora sí. Entonces, ahora sí, podemos, por favor, la persona encargada, podemos pedirle que tenga la primera oración. Oremos. Oremos. Amante y bondadoso Padre Celestial que mora en los cielos, gracias Señor por este día santo que nos regala. Gracias Señor porque estamos reunidos para aprender de usted. Ayúdenos a disponer nuestra mente y nuestro corazón, Señor, siempre para entender, comprender y aplicar en nuestras vidas lo aprendido. Que Jacqueline sea el instrumento que usted usa, Señor, para poder orientarnos, para poder discernir y para poder aplicar las enseñanzas que usted tiene para nosotros desde lo alto. Lo agradecemos todo humildemente en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Vamos aquí entonces. No me quiere avanzar esta cosa. Ahí. Miren, esta es una carta, está en Cartas y Manuscritos, es la carta 1, del 15 de febrero de 1846, en el libro que les mostré la vez pasada, está en la página 101 hasta la 105. Y escribe aquí lo siguiente en la escritora, dice, en este mismo mes, hace un año, o sea, sería el 15 de febrero, o sea, no sé qué día de febrero, pero de 1845, Dios le mostró qué. Dios me mostró lo siguiente. Vi un trono, vamos a repasar la misma visión que vimos la vez anterior, pero la copié de la carta número 1 en vez de estar. Me pareció al final mejor la traducción, así que me tomé el trabajo de ir corrigiendo algunas cositas y copiarla de allí mejor. Y vamos a repasar algunas cosas muy importantes para lo siguiente que tenemos que ver. Dice, en este mismo mes, hace un año, Dios me mostró lo siguiente. Vi un trono y sobre él sentados al Padre y su Hijo Jesucristo. Delante del trono estaba el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Dijimos, eran los que estaban escuchando el mensaje de la segunda venida que proclamaba Guillermo Miller. La iglesia serían todas las iglesias que había en ese tiempo, protestantes especialmente, y el mundo serían los incrédulos que no pertenecían a ninguna denominación. Vi a un grupo postrado ante el trono profundamente interesado, que eran los que seguían el mensaje de Miller, que hablaba de la segunda venida, mientras que la mayoría de ellos permanecía de pie, desinteresada e indiferente. A Jesús. Entonces, la luz procedía del Padre hacia su Hijo y de este al grupo que oraba. Entonces vi una luz sobreexcedentemente brillante proceder del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondear sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Entonces vamos a ver distintas reacciones a esta luz que Cristo pide para el grupo que ora. Pide esa luz al Padre, es concedida, pero aquí está la reacción. Pocos la reciben, muchos la resisten, otros no la aprecian y algunos la aprecian, ¿ya? Y así lo que dice acá, pero pocos recibían esta gran luz, muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban e iban a arrodillarse delante del trono con el grupito que oraba, ¿ya? Entonces el grupo no se mueve de allí, son otros que llegan donde ellos, ¿no es cierto? Porque ven que tienen esa luz. Todos los de este grupo recibieron la luz, ¿ya? Los del grupito que oraba. Y se regocijaban en ella mientras les brillaba el semblante con su gloria. Luego vi que el Padre se levantaba del trono y en un carro de fuego entraba en el Santísimo. Esto corresponde al momento histórico de 1844, cuando pasa tanto el Padre como el Hijo al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, lo que ella está viendo, este grupo que ora, cuando ora este grupito, está orando y pidiendo, ¿no es cierto?, luz, antes de que el Padre y el Hijo entren al lugar santísimo. ¿Ya? Porque luego, dice Vic, el Padre se levantaba del trono, el lugar
El trono estaba en el lugar santo, ¿ya? Este grupito oraba, se le enviaba la luz acerca de, del mensaje del primer ángel, vendría siendo, ¿no es cierto?, la hora de su juicio ha llegado, que tenía que ya empezar a ser proclamado, pero sí la luz de la cercanía de Cristo, que esa era la que estaban diciendo. O sea, ellos creían que la venida de Cristo era inminente y comenzaron a proclamar eso en respuesta a la oración que ellos hicieron. Descubrieron en las profecías la fecha de 1843 primero y después 1844, porque se habían equivocado, como la fecha que ellos interpretaron en que en la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo para purificar esta tierra. Ellos no, estaban equivocados en el evento, pero no en la interpretación de la fecha profética. Y esa luz fue la que recibieron, de que efectivamente algo iba a pasar en 1844, ¿ya? ¿Y qué es lo que iba a pasar? Iba a comenzar el juicio. Entonces, en respuesta a esa oración, cuando ellos encuentran esta profecía y se dan cuenta que va a pasar algo en esa fecha, el Padre se levanta del trono y en un carro de fuego entra ¿dónde? En el Santísimo, dentro del velo, y se sienta, ¿ya? Allí vi tronos los cuales no había visto antes. ¿Se acuerdan que los leímos en Daniel? Y eran los tronos del juicio, ¿ya? Cuando el Padre comienza el juicio, entonces se ponen los asientos, digamos, los tronos para los que iban a presidir ese juicio. Entonces Jesús se levantó del trono, donde había estado con el Padre. El Padre sale del lugar santo, Jesús todavía está, y ahora Jesús se levanta. Y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Entonces acá hay algo simbólico, porque no es que se levantan en persona para ir al lugar santísimo, se levantan por medio del conocimiento, la iluminación que les dan las sagradas escrituras para seguir la profecía y a Jesús en la profecía. Y lo siguen a donde va Jesús, según la profecía, Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ellos van con él del lugar santo al santísimo en la comprensión de la profecía. Así que a eso se refiere cuando dice, entonces Jesús se levantó del trono donde había estado con el Padre y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Fíjense que dice que la mayoría, fueron muchos, pero no fueron todos. O sea, de todos estos que recibieron esta luz y que permanecieron postrados, no todos siguieron a Jesús al lugar santísimo. Sí, como era el plan de Dios que se hiciera, pasaba era que Jesús estaba pasando con su Padre del lugar santo al santísimo. Y por eso que no se levantaron, porque no perseveraron en el conocimiento de la profecía. Entonces, algunos pocos ya ahí quedaron tirados en el camino, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasó con esos que no se levantaron, tanto de los que habían estado postrados, como de los otros que eran diferentes, como de los otros que se arrancaban de la luz? ¿Qué pasó con todos esos que no siguieron a Jesús? Dice, y no vi que pasara ni un solo rayo de luz de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y fueron dejados, ¿cómo? En perfectas tinieblas. Los que se levantaron, cuando se levantó Jesús, mantuvieron sus ojos fijos en él cuando él dejó el trono. Miren, acá hay algo solemne. Nosotros debemos estar al tanto de la profecía, momento a momento. El Señor dice que está la promesa de que Él nos iba a mostrar cada cosa, momento a momento cuando necesitáramos saberla, y debíamos estar atentos a esas cosas y estudiarlas. ¿Y qué pasó con estos que no estuvieron atentos y por no estudiarlas la rechazaron? Ellos quedaron en perfectas tinieblas. Entonces ya Dios no les dio más luz. Y quedaron en perfectas tinieblas. Es terrible eso. Entonces nosotros, si no queremos estar en tinieblas, es preciso que continuemos en la verificación de la profecía y en seguir a Jesús en las distintas etapas de su plan. Él nos ha revelado, por ejemplo, el mismo evento de los últimos días, todos los eventos del fin, todas las pruebas por las que vamos a pasar, todas las cosas que vamos a tener que ver y en las cuales vamos a tener que participar. Nos ha dado advertencias, nos ha dado consejos al respecto. Si nosotros los desestimamos y los dejamos de lado, podemos ser dejados en perfectas tinieblas también. Entonces, y él entonces dice, cuando él dejó el trono, y él los guió un poco para salir. O sea, la voluntad de Dios es que ellos salieran del lugar santo. Los guió lo suficiente como para que salieran, como para que se dieran cuenta que ya Jesús no estaba ahí y que tenían que salir y seguir a otro lugar. Y él los guió para esa salida, ¿ya? Y entonces,
él alzó su brazo derecho y oímos su preciosa voz que decía, esperen, voy a mi padre para recibir el reino. ¿Dónde dijimos que recibían el reino? En el cielo. ¿Cuál era el reino? El reino lo constituyen los súbditos del reino. ¿Y cómo se recibe o Jesús recibe los súbditos del reino? Mediante un juicio que investiga a todos los postulantes a ser parte de ese reino. Y ese juicio le llamamos nosotros juicio investigador, porque se investigan las vidas de las personas que profesan ser sus discípulos para ver si son dejados inscritos como parte de su reino o si son borrados de esos registros. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, por eso dice, voy a recibir el reino. Conserve sus vestiduras impecables, no dice medianamente limpias, no, impecables, y en breve regresaré de la boda y los tomaré a mí mismo. Y vi un carro de nubes, con ruedas, como llamas de fuego. Los ángeles rodeaban el carro completamente mientras se acercaba a donde estaba Jesús. ¿Ya? El carro, esa apariencia de nubes, la componen los ángeles, que son blancos y son como si fueran nubes. Y dice que rodeaban al carro completamente estos ángeles, mientras se acercaba a donde estaba Jesús. Él se subió y fue llevado ¿a dónde? Al Santísimo, donde estaba el Padre, porque el Padre ya había ido al Santísimo. Ahora vienen a buscar a Jesús, se va al Santísimo, donde estaba sentado, dice aquí, el Padre. Después Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento, y dijimos que esto irrumpía como algo que nada que ver dentro del otro, pero sí tenía mucho que ver. Esta es la explicación de por qué tantos se quedaron atrás. ¿Por qué tantos no lo siguieron al lugar santísimo? La razón es que ellos se guiaron por esto, por sentimiento. Ellos no se guiaron por fe, porque la fe se basa en la palabra de Dios. Los que perseveraron en el estudio de la palabra de Dios, y eso sostuvo su fe. Y mediante esa fe, Dios, por medio de su palabra, les reveló en qué consistía este paso del Santo al Santísimo y en dónde estaba Él y qué estaba haciendo y las etapas que venían de ahí en adelante. Pero los que se guiaron por sentimientos, que era todo, qué lindo, Jesús viene, lo voy a dejar todo, y estaban arrebatados por sentimiento porque Jesús ya viene, y vieron que Jesús no venía, y todas sus expectativas se frustraron. Entonces esos, junto con frustrar sus expectativas, ya no tuvieron ningún interés de estudiar nada, se sintieron defraudados y abandonaron el movimiento. Ahí está la diferencia entre fe y sentimiento. ¿Se fijan? Es fundamental ahora en adelante para el pueblo de Dios. A partir de esa fecha, esto es vital. Va a haber una marcada diferencia en las consecuencias de los que se guían por la fe y de los que se guían por los sentimientos. Y dice, y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban, ¿qué cosa? ¿Sus sentimientos? No, elevaban su fe hacia Jesús en el Santísimo. Y estaban orando, Padre, danos tu espíritu. Acá yo copié tal cual, dice SIC, y SIC significa así, en el libro Carta y Manuscrito. O sea, porque alguno diría, pero pusieron espíritu con minúscula. De hecho, a mí fue la primera que me llamó la atención. ¿Por qué dice, danos tu espíritu con minúscula? El Espíritu Santo debería ir con mayúscula. ¿Y saben qué pensé? Cuando dice SIC acá, y dice así, o sea, tal cual, dice espíritu con minúscula. Es porque lo que ellos, lo mejor, lo más probable es que estaban pidiendo el don de profecía, que es el espíritu de profecía. Y ese se escribe con minúscula. Y yo le dije a ustedes que lo buscaran en sus Biblias, y si ustedes lo ven, en Apocalipsis 12:17 lo van a encontrar, o sea, la explicación de Apocalipsis 12:17 la ven en Apocalipsis 19:10, vamos a encontrar que el espíritu de profecía se escribe con minúscula. Así que lo que ellos están pidiendo, al contrario de lo que yo antes había pensado, es el espíritu de profecía para entender la profecía. Cuando dicen, Padre, danos tu espíritu, en su oración, entonces dice, Jesús soplaba el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que da el espíritu de profecía? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entonces viene para iluminarles y darles la profecía completa, para que la pudieran entender bien. Y dice, Jesús soplaba el Espíritu Santo, no dice sobre ellos. Y este otro detalle importante, las palabritas son importantes. Dice, en ellos, para que ellos tuvieran comprensión.
porque ya no era sobre todos los que estaban, sino sobre todos los que estaban atentos, digamos, a recibir esta respuesta, y eso se genera como una respuesta interior en cada uno de ellos, ¿no es cierto? El don de profecía para poder entender. Nosotros sabemos que el espíritu de profecía es dado tanto para recibir como para expresar. El profeta lo recibe tanto para recibir la profecía como para poder entregarla en forma comprensible. Y ellos, en esta instancia, ellos estaban generando el conocimiento profético para nosotros, y estaban recibiendo el espíritu de profecía que iba a estar presente en el pueblo, no solamente por medio de Nene White, iba a estar por medio de todos los que recibieron de parte de Dios estos mensajes de restauración de la verdad. Aquí se tuvieron que establecer luego, o redescubrir las 28 doctrinas, ¿ya? Entonces, cuando ellos piden, danos tu espíritu, Jesús les sopla el Espíritu Santo en ellos. En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Esta luz es la profecía que ellos entienden. El poder que ellos tenían era la providencia de Dios que iba a guiar este movimiento para que pudiera crecer y para que pudiera ser fructífero, porque solo el poder de Dios puede dar frutos en justicia. Y también había mucho amor, que es el fruto del Espíritu, y de ahí vienen todos los demás dones. Había gozo, que es uno de los frutos también del amor y del Espíritu, y había paz, ¿ya? Entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono. Ellos no sabían que Jesús había dejado el trono. ¿Dónde estaban ellos? En el lugar santo. Y ellos no sabían que Jesús había dejado el trono, que se había trasladado al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se habían guiado solo por sentimientos. Satanás parecía estar junto al trono. Jesús, ¿desde cuándo que estuvo en el lugar santo hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el lugar santo? Estuvo desde que ascendió hasta 1844. Así que esta gente se quedó en el statu quo, decía, en lo que estaba acostumbrado. Esta gente estaba acostumbrada a un Jesús del lugar santo. Estaba acostumbrado a las verdades del lugar santo. Pero Jesús quería llevarlo a nuevas verdades, al lugar santísimo. Y estas personas se quedan en el lugar santo. Satanás dice, parecía estar junto al trono tratando de llevar adelante la obra de Dios. Es terrible esto, porque Satanás ahora, ¿no es cierto?, ocupa un lugar que antes lo había ocupado Cristo. Cristo, durante toda esa dispensación, desde cuando asciende al cielo hasta cuando pasa al lugar santísimo, estaba en el trono del lugar santo, revelando esas verdades que tenían que ver con su crucifixión, la salvación, el pacto de Dios, el arrepentimiento para perdón de los pecados, las promesas de Dios, la segunda venida, no, porque no podía proclamarse, pero sí todavía, digamos, como se proclamó después. Pero sí todas las verdades cristianas, entre comillas, ¿ya? Que nosotros conocemos con las verdades del Evangelio. Pero Satanás entonces reemplaza a Cristo en el trono para llevar adelante la obra de Dios en el lugar que Jesús desocupó. Entonces tiene que trabajar con las verdades del lugar santo. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo esa parte? Ahora dice, vi que ellos elevaban la vista al trono y oraban, los del lugar santo. Padre mío. Ahora lo hacen muy personal. En el otro decía Padre solamente, ahora dicen Padre mío, danos tu espíritu. Piden lo mismo que los otros. Y sic, nuevamente, que quería decir ahí en carta y manuscrito, que decir así, o sea, tal cual, dice espíritu, con minúsculas. Eso significa esa palabrita sic. Entonces, ellos también quieren tener el don de profecía. También quieren comprender las profecías, pero a su manera, no por medio de la palabra de Dios. Quieren una nueva fecha. Quieren otra vez esperar a Jesús que venga en gloria y majestad en sus días. Muchos de ellos perseveraron en esa idea. Otros se apartaron de esa idea, pero pedían el Espíritu también para poder proclamar la verdad del lugar santo. Pedían poder, digamos, profetizar, como lo había hecho Miller, pero no las verdades de Miller. Querían un cambio de paradigma, pero no cambiar hacia donde Jesús los estaba guiando. ¿Se fijan ustedes? Entonces dice, Satanás soplaba en ellos, también en ellos. Satanás obra desde el interior, una influencia impía.
soplaba Satanás, ya no Cristo. En esta influencia había luz, pero dijimos que esta luz era una falsa luz. Era una luz, ¿cómo se llama esto? Mística, ¿ya? Había esa luz mística que tiene que ver con los sentimientos y había mucho poder que también tiene que ver con los falsos milagros que Satanás trae, ¿no es cierto? Desde ahí en adelante, pero nada de dulce amor, gozo y paz. Y aunque le digan y le hablen de mucho amor, ojo con esto, en las iglesias protestantes, ese tal amor no es lo que impera en esas iglesias. Ni tampoco el gozo verdadero, sino la euforia, que es una sustitución, yo diría, macabra del gozo, y la paz. Y no es verdadera paz tampoco. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿Ya? Por eso él trata, y cuando él trata y se pone en el lugar santo, miren, dice que tratando de llevar adelante la obra de Dios junto al trono, ¿a quiénes usa para llevar adelante la obra de Dios? A los dirigentes del lugar santo. Esto es, a las estrellas de las iglesias, o a los dirigentes de las iglesias, los ancianos, los pastores, los dirigentes de las iglesias falsas, que en ese tiempo eran todas las iglesias que rechazaron el mensaje, el primero y segundo mensaje, que es lo que vamos a ver ahora. Pero miren ahora, vi que uno tras otro, porque él quería hacer retroceder. ¿De a dónde iba a hacer retroceder a los hijos de Dios? ¿En dónde estaban los verdaderos hijos de Dios? Estaban en el lugar santísimo, habían seguido a Jesús hasta el lugar santísimo, pero él quiere hacerlos retroceder. ¿Qué significa? Que volvieran del lugar santísimo ¿a dónde? Al lugar santo, a donde habían estado antes. Decirles, no, se equivocaron, si no era allá, tienen que volver, estaban bien antes. Quería hacerlos retroceder y engañar a los hijos de Dios. Por eso les dio luz y les dio poder también a estos otros. Ya, mucha euforia, mucho misticismo. Dice ahora, vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo y se unían a los que estaban delante del primer trono e inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. Inmediatamente. ¿Se acuerdan del video que vimos? Cuando cundían estas imposiciones de manos en la iglesia falsa y las personas, yo les mencioné, les tocaban la frente y sentían como un amor tan grande, sentían como que les derramaran amor en su corazón. Esta es la influencia impía de Satanás, un falso amor. ¿Ya? Ahora, eso es lo que leímos la vez pasada. Ahora miren esto. Acá, esta cita que yo se las di leída, pero ahora quiero que la analicemos escrita, dice así. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso. ¿Dónde dice ahí que asumió carácter religioso Satanás? ¿Cuál estrategia, en qué periodo histórico asume esa estrategia de asumir carácter religioso? En los 1260 días, más o menos nomás, porque la gente desconfiaba bastante de esos líderes religiosos al ver lo que estaban haciendo. Pero sí ahora, para poder engañar, tiene que asumir un carácter realmente que parezca religioso para que lo sigan y hacer retroceder a la gente del lugar santísimo al lugar santo. Entonces, Satanás asumía un carácter religioso, ¿ya? De verdad, y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús. Satanás ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. ¿Se fijan? Estas son verdades del lugar santo, porque ahí están los panes de la proposición, que es la provisión espiritual para su pueblo de Dios, ¿ya? Que vienen del Padre y del Hijo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está en la luz, la palabra de Dios, que está en el candelero, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La revelación de Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hasta el momento en que se empiezan a cumplir las profecías del tiempo del fin. Todas esas son verdades del lugar santo. No quiere decir esto que ya nosotros no vamos a tener esas verdades, sino que le vamos a sumar a esas verdades las nuevas verdades que están en el Santísimo y que estaban selladas, como leímos en Daniel, hasta que se iniciara el tiempo del fin. Y cuando se iniciara el tiempo del fin, esas verdades iban a ser deselladas, y entonces el libro de Apocalipsis y de Daniel iban a estar abiertos a la comprensión del pueblo de Dios del tiempo del fin,
cosa que no podía ser hecha antes de que se cumpliera la profecía en 1844. Ahora, dice, estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección, verdades del lugar santo. Satanás y sus ángeles creen en todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe, hablamos de la fe y de los sentimientos, entonces aquí está la diferencia. Aquí tenemos la gran diferencia entre la iglesia del tiempo del fin y de las demás iglesias. Unas se van a guiar por la fe y otras por los sentimientos. Y los que se guían por la fe es la fe en la palabra escrita de Dios. Y es fidelidad, es una fe fiel a la palabra de Dios, una fe obediente. Entonces, pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio. Entonces, sí, igual que antes, que los cristianos, algunos eran solo de nombre, ahora también hay cristianos que son solo de nombre, entonces, pero continúan siendo carnales. Esos son un deleite para Satanás. ¿Por qué? Porque él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. ¿Se fijan? Ahora dice, miren esta otra visión, que nos viene a aclarar un poco más todo eso. Vi que una compañía se mantenía de pie, vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¿Ya? Aquí vienen las luchas de Satanás por hacer retroceder al remanente. ¿Ya? Entonces, él provoca una división dentro de la iglesia y hay un grupo que tiene la fe firme, bien guardada, se mantiene bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida. Esta fe de la que estábamos hablando es la misma fe que estábamos hablando delante. La fe establecida se refiere a las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ellos que se basan por esto están firmes. Pero, ¿ya? ¿Alguien quería decir algo, parece? ¿O se encendió sin querer ahí un micrófono? Ya. Estos que estaban firmes negaban su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Había un grupo adentro que nosotros decimos en vulgar, en un lenguaje bien coloquial, les estaban revolviendo para trastornar y que cambiaran esa fe en la escritura por una fe más bonita, más atrayente, que una fe espiritual, según ellos, y tiene que ver con los sentimientos. ¿Se fijan? Para que no estuviéramos tan legalistas de la palabra, que le pusieran un poco más de sentimiento a esto. ¿Se fijan? Ahora, Dios miraba con aprobación a esa compañía, la que se mantenía de pie, bien guardada y firme, ¿en qué? En la fe establecida del cuerpo, en las doctrinas. Esa es la fe establecida. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel, mire, estos mensajes son tremendos, son terribles, son necesarios e indispensables de comprender y no los estamos predicando ni comprendiendo bien. El del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel, acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Miren, yo quiero, como estamos justo ahí, para que no nos desviemos, leerlos así mismo, con la diapositiva ahí mismo, para que no nos desviemos. ¿Cuáles son los 3 mensajes? Están en Apocalipsis 14, el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podríamos decir que este evangelio eterno está en el lugar santo, correcto, pero tienen que decir a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es entonces un mensaje que retiene toda la restauración del evangelio, de las verdades que habían sido olvidadas durante 1260 años, el evangelio eterno, ya que son las verdades del santo que habían sido atropelladas, las retiene, pero
añade a eso algo, un mensaje de urgencia, temer a Dios, un mensaje de temor, darle gloria. ¿Por qué? Porque ha comenzado el juicio. ¿Cuándo comenzó? En 1844. Entonces se añade ese mensaje a lo anterior. Y eso es lo nuevo, lo que pasa en el lugar santísimo, que comenzó el juicio y que hay que adorar a alguien como creador, que tiene derecho sobre nosotros porque Él creó los cielos y la tierra. Allá lejos con la evolución. Allá lejos con que yo hago lo que quiero con mi propio cuerpo, que yo no pienso así, o para mí Dios es tal cosa, o si yo tengo poder para hacer y esto y el otro, entonces no necesito a Dios, porque total yo hago un poco de Reiki y sano a las personas, no necesito a Dios para que me sanen. Yo hago mindfulness y tengo mi conciencia limpia, sin necesidad de esas cosas, de hacer penitencia, de arrepentimiento, nada de eso. Entonces, nada de eso está de acuerdo con este mensaje. Hay que temerle a Dios porque Él tiene derechos y tiene derechos porque es nuestro creador y Él efectivamente, y ni una evolución ni ninguna otra cosa puede explicar todo lo que no vemos en este mundo. Los árboles, los pájaros, las flores, los animales, el hombre mismo, la tierra misma, el planeta y el universo nos dicen que Dios es el creador. Y ese es el primer mensaje. El juicio ha comenzado, tómenlo en cuenta porque el creador va a pedir cuentas como derecho que tiene, por el derecho que tiene por ser creador. Segundo, otro ángel, versículo 8, 14:8, otro ángel, el segundo, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Miren, esta no la traía preparada esta cita, pero es muy importante, espero encontrarla pronto. Está en el Conflicto de los Siglos, página 300, a ver, a ver, a ver si la encuentro luego, se las digo. Ya, miren, aquí. Es 433, página 433 del Conflicto de los Siglos, de la versión antigua de los rojitos. Dice así, se dice, espérense, acá, vamos abajo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Digan que una condición caída de la gracia de Dios, de la preeminencia que Dios le había dado. El candelero fue quitado de su lugar. No es una caída, es una caída moral, no es una caída de popularidad, ¿ya? Además, dice, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta a que el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, Babilonia. Algunos piensan la Iglesia Católica. Acá dice, no, esa cuando dice ha caído Babilonia, no podemos solamente incluir la Iglesia Católica, porque esa ya cayó hace muchos siglos que está caída. Tenemos que incluir como un mensaje actual la caída de Babilonia, también tenemos que incluir a las iglesias que se apartaron de la verdad y que no prestaron atención a estos mensajes cuando Dios los envió. Las iglesias que se quedaron en el lugar santo y que no proclamaron la hora del juicio, porque no buscaron mediante la fe una explicación para el chasco que habían tenido de por qué Jesús no vino y para descubrir con el don de profecía cuál era el evento real que había ocurrido en 1844 de acuerdo a la profecía de los 2300 días. Entonces, dice acá, repasando, ay de aquel, dice el ángel, que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Ah, y nos faltó el tercer ángel. El segundo ángel dice entonces que ha caído Babilonia. Dijimos que es una caída moral. Las iglesias ya no son las iglesias en donde Dios se manifiesta. Ahora, el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que son las plagas, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos queridos, nosotros hablamos que tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel, a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Porque primero, aquí dice, si alguno adora a la bestia y lleva su imagen y recibe la marca, todavía no existe la marca. La marca va a existir cuando sea la que haga la distinción entre los que siguen a Dios y los que se quedan con el falso día de reposo, que les va a dar todas las garantías de tener alimento, de poder hacer transacciones comerciales y todos los demás. Cuando llegue ese momento, el tercer ángel va a decir en alta voz que va a advertir que los que se quedan por esa opción van a recibir la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué dice acá? La verdadera comprensión de sus mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Acuérdense que muchos de los pioneros en tiempos de Miller vendieron todas sus propiedades para invertir ese dinero en hacer panfletos y cosas y proclamar la verdad es la segunda venida de Cristo, para pagarle al mismo Guillermo Miller para que viajara de un lugar a otro y a otros que también estaban compartiendo estas verdades. Ellos lo abandonaron todo porque dijeron, total, ¿para qué vamos a querer nuestra huerta, nuestra tierra ahí, nuestros sembradíos? Dejaron las cosechas sin terminar, nada. No hicieron nada. ¿Por qué dijeron, si Jesús ya va a venir, no queremos nada de eso? Así que ellos padecieron de verdad mucho. Y fue grande el conflicto cuando Jesús no vino. Y fue más grande todavía cuando la gente se rió de ellos y cuando los amenazaron y los echaron de las iglesias por esa causa. Ahora, dice, Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Ellos necesitaban encontrarle sentido a ese chasco. Por eso pedían, Padre, danos tu espíritu. Y el espíritu de profecía vino hasta ellos para explicarles la profecía. Solamente con el espíritu de profecía se puede explicar la profecía. Y les fue dado a esta iglesia que estaba comenzando, la iglesia del tiempo del fin, para poder comprender la verdad de este mensaje que habían encontrado, la profecía de los 2300 días. Y la profecía de los 2300 días era la que hablaba del juicio. Entonces dice, todas las verdades fueron redescubiertas. Las 28 doctrinas, en un periodo más o menos 3 años, ellos estudiaron la Biblia y comenzaron a darse cuenta de la verdad del sábado, de la verdad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no podemos comer lo que se nos dé la gana y hacer lo que queramos con él, y una pila de doctrinas que habían sido olvidadas. Ahora dice, todas las doctrinas que habían sido entorpecidas durante 1260 años, entenebrecidas, digamos, su comprensión. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Entonces, ahora vamos a ver distintas actitudes a esta plataforma de la verdad. Esta plataforma que es sólida e inconmovible, donde algunos permanecían inconmovibles arriba, pero había otros que querían, dice, cambiar la fe establecida del cuerpo. Querían hacerle arreglos, mejoras a esta plataforma. Dice, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente. Va a haber distintas actitudes. Algunos que suben. Otros, dice, comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Ajá. Entonces empezaron a tener otras interpretaciones doctrinales y a decir que eso de la verdad del sábado no podía ser, y una pila de cosas como esas, para echar por tierra las doctrinas. Querían que se hiciesen mejoras. Saben que nosotros estamos viendo todo esto en base a las estrategias de Satanás, y está usando, dijimos, las mismas que usó en el cielo. ¿Se acuerdan lo que él proponía en el cielo? Él proponía hacer mejoras a la ley de Dios. Él decía que no era buena, que no era necesaria, porque los seres inteligentes podían por sí mismos discernir lo que era bueno y lo que era correcto, no necesitaban que Dios les dijera. Bueno, estas personas hacen lo mismo, quieren hacerle mejoras a la plataforma de la verdad, que son las doctrinas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos permanecer como el sabio en la roca, ¿no es cierto? Para que podamos permanecer en Cristo de verdad. Dice, entonces la plataforma sería más perfecta, según estos, y la gente mucho más feliz.
algunos se bajaban de la plataforma para examinarla. O sea, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tomar un poquito de distancia de la iglesia porque, no sé, no la encuentro que está muy bien. Quiero analizar algunas cosas. Algunos se bajaban para examinarla y declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Ya, esos que tomaron distancia de la iglesia para analizar y qué sé yo, escucharon a los otros volverles a repetir las verdades de esa plataforma y volver a confirmarse en su fe, y entonces ellos se dieron cuenta que estaban en el error y subieron, algunos, ¿ya? Ahora dice, se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Miren las cosas que Dios trae a su mente para que nosotros hagamos la conexión. El ángel le lleva a hacer la siguiente conexión. Juan fue enviado en el espíritu, está hablando Juan Bautista, en el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparase el camino para Jesús. ¿Sí? Sí, Juan Bautista, ¿no es cierto? Con el espíritu y el poder de Elías, reprendiendo los pecados hasta de los reyes. En este caso Elías era de Acab, pero en este caso de Herodes y de los otros allí, y al pueblo mismo, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo van a andar en falsos caminos, qué sé yo? Y a todos les decía algo que tenían que corregir. Juan fue enviado para eso. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Se fijan como una cosa, la verdad es una cadena. Una cosa lleva a la otra. Si nosotros nos saltamos una o ignoramos una, automáticamente quedamos desconectados de la cadena como para poder recibir las siguientes verdades. Entonces, los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Si no creían en Juan, que decía que Jesús era el Cordero de Dios, ¿qué iban a creer en Jesús? No querían creer en Jesús. Y las enseñanzas de Jesús lucían oscuras para ellos, eran algo revolucionario, algo loco, algo hereje. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él, el mensaje de Juan Bautista, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. No querían creer el mensaje de Juan. Por lo tanto, cuando Jesús apareció en la escena, no creyeron en las señales que les habían sido mostradas en las escrituras acerca de Jesús como el Mesías. ¿Ya? Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés. ¿Se fijan cómo una parte de la cadena lleva a la otra? Ellos, por no creerle a Juan, no le creyeron a Cristo. Por no creerle a Cristo, lo mataron. Según Pedro dijo, mataron al autor de la vida. Y por haber matado a Cristo y haberse puesto tan lejos del alcance de Dios, no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. Y como no recibieron Pentecostés, menos discernimiento tenían si no tenían el Espíritu Santo. ¿Y cómo interpretaron? A los que recibían el Espíritu Santo, están borrachos. ¿Se fijan? Ahora, el desgarramiento del pelo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Ahí Jesús también pasó de una parte de su servicio a otra. Salió del santuario terrenal para ir al santuario celestial. Y la gente tampoco entendió en ese momento. Ahora Jesús salía del santuario, de una parte, de un departamento del santuario celestial al otro departamento del santuario celestial, y la gente tampoco lo entendió. Ya, y los ritos judaicos, ¿no es cierto?, que ya no servían porque Jesús pasaba al lugar santísimo, representa también que ahora las verdades del lugar santo son insuficientes para poder enfrentar los engaños que Satanás está haciendo ahora. Por lo tanto, necesitamos las verdades del lugar santísimo. También son insuficientes para poder alertar a la gente acerca de la urgencia de preparación para el juicio. ¿Se fijan? Ahora, el gran sacrificio había sido ofrecido en caso de Jesús, ¿ya? Y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés
dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, ellos tuvieron que cambiar su mirada de un santuario terrenal, tangible, visible, a un santuario que no veían y que estaba en el cielo. Más difícil todavía para ellos que para nosotros de pasar de un lugar a otro. El santuario era pasar de un santuario a otro santuario, ¿ya? Y ese al que le habían tenido tanta reverencia y que estaba ahí, que lo podían ver y todo, pensar que ya no servía y pensar que había que ahora tener un culto solamente espiritual por la fe. Entonces, ahora dice, dirigió la atención de los discípulos del santuario terrenal al celestial. Entonces, eso ocurrió gracias a los que fueron aceptando cada una de las verdades y que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Ahora dice, dirigió la atención de los discípulos del santuario terrenal celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Entonces Jesús ahora estaba ministrando para poder usar los beneficios de su expiación, para poder otorgar el perdón, el arrepentimiento inmediato, ya no por medio de animalito y todo, sino que en forma automática, sin necesidad de sacerdotes, porque él era el verdadero sacerdote, con la pura oración, llegar, una oración sincera al trono de Dios, Jesús la escucharía, intercedería, el Padre concedería, ¿no es cierto?, su beneplácito a Jesús para perdonar y poder salvar. Ahora, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Los que no quisieron aceptar nada de estas verdades y que se saltaron paso a paso las providencias de Dios, por el camino por donde Dios iba por medio de la profecía, se las saltaron, no conocieron las profecías. ¿Acaso Jesús no le llamó eso la atención? En Lucas 24 le dice, pero no era necesario que así se cumpliese la profecía y todo lo que estaba dicho del Mesías. ¿A dónde dirigió Jesús en su primer sermón? ¿A dónde dirigió la fe de sus discípulos? Los dirigió a las profecías. Miren, Lucas 24. Lucas, al final del libro de Lucas, el último capítulo del libro de Lucas es Lucas 24, quiero llevarlos hasta Lucas 24, cuando Jesús reprende a los discípulos camino de Emaús y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer ¿qué? ¿Todo lo que la gente dice? ¿Para creer lo que les dice su corazón? No. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Su fe dónde estaba basada? ¿En los sentimientos? No, en las escrituras, en lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, que son el Pentateuco con los 5 primeros libros, y de todos los profetas mayores y menores, les declaró en todas las escrituras del Antiguo Testamento que existían en ese entonces, lo concerniente a él. Y luego, cuando ellos se devuelven hasta Jerusalén para contarle a los otros, después que Jesús se desaparece su vista, y van a Jerusalén y los encuentran a todos reunidos, dice el versículo 36, cuando ellos le estaban contando a los otros que habían visto a Jesús, que Jesús les había explicado eso, dice, y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Se acuerdan que ahí Jesús les da gozo, luz, poder y paz? Amor del verdadero, dice, y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Más adelante les dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que escucharan la voz del corazón, que creyeran que algo podía ocurrir sobrenatural. No. Estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Es necesario. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les fue enviada luz, les abrió el entendimiento para que pudiesen entender. ¿A quiénes? A los que habían perseverado en la doctrina y escucharon su estudio bíblico y lo creyeron, y creyeron en Jesús por la palabra, no por los sentimientos. Ahora dice, miren, dirigió la atención de los discípulos. Ya. Dice acá, que descendió en el día de Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre.
para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Ya? O sea, eso mismo que pasó antes y que ellos se pudieron beneficiar gracias a que siguieron por medio de la palabra perseverando en su fe, eso mismo ocurrió acá, pero en una etapa distinta de las providencias de Dios. Dice, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. O sea, los que no creyeron quedaron en tinieblas totales. Los que sí creyeron y siguieron por la palabra pudieron gozar de los beneficios de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, pudieron recibir el Pentecostés. Y también ahora al final, no van a poder recibir el Espíritu Santo los que no entienden la profecía y que no se guían por la palabra escrita y que conforman sus vidas a la revelación, sino a sus sentimientos. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. ¿Se fijan? ¿Cómo vamos a tener una noción de qué es lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo? ¿De qué es lo que viene de aquí en adelante la profecía? Si es que no estudiamos la profecía. No vamos a poder tampoco ser beneficiados de la mediación de Cristo si estamos desconectados de su palabra. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo negó Pedro. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros negamos la palabra de Dios, cuando nosotros la menospreciamos porque nos guiamos solamente por el corazón, como muchos lo hacen, algunos hasta eliminan el Antiguo Testamento de su Biblia, entonces nosotros vamos a caer en el mismo trato hacia Jesús. Lo vamos a menospreciar y no vamos a entender su plan. ¿Ya? Y va a ser vergonzoso nuestra actitud hacia lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y esas personas mismas piensan que aman a Jesús, que no lo habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero, Dios, quien lee el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Ahora nos está hablando del tiempo de los pioneros, cuando se dio la verdad de la segunda venida de Cristo, que sí estaba próxima, porque con los 6.000 años que llevamos en este mundo, de ahí para adelante empieza el conteo y la cuenta regresiva y nos queda ahora súper poco de tiempo, estamos en el fin del tiempo del fin, pero ahí comenzaba el tiempo del fin. Entonces sí que quedaba poco tiempo y era apropiado comenzar a predicar la segunda venida, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, debía ser después que pasara ese gran periodo de apostasía de 1260 años. Y ahora todo el cielo, dice, observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel, el evangelio eterno y la hora de su juicio ha llegado, que Dios es creador y como Él ha creado todo, también tiene derecho de que nosotros guardemos el mandamiento que nos recuerda semanalmente esa verdad, de que Él tiene derecho sobre nosotros por ser el creador. ¿Y cuál es el único mandamiento que nos lleva a recordar esa verdad de que Él tiene derecho sobre nosotros como creador? Es el 4º mandamiento, el sello de la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Todo esto pasó en tiempo de nuestros pioneros. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Claro, porque los que rechazaron el mensaje acerca de la segunda venida, que venía con el juicio, ¿no? Esos lo echaron al otro de la iglesia y con eso se cerró para ellos una mayor comprensión. Y el segundo mensaje les venía diciendo que las iglesias de ellos estaban caídas. ¿Cómo le iban a recibir si ni querían ni siquiera entrar en discusión acerca de que los otros pudieran tener la razón? Menos iban a aceptar que ellos estaban caídos, porque el segundo mensaje dice que había caído Babilonia y que ya sus verdades que ellos querían exaltar estaban siendo implementadas por Satanás. Ahora, para desviarlas, digamos, en el curso de la... Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, cuando dice aquí el esposo salía a recibirle, que es el clamor que se da cuando llega el momento justo en que se inicia el juicio. Dice, tampoco pudo beneficiarles eso.
que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes, el primer ángel, Evangelio eterno, y el juicio. El segundo ángel, que las iglesias ahora ya están caídas porque rechazaron los mensajes, que es algo redundante, pero es así, y que debían perseverar en la verdad de que Jesús había iniciado una nueva etapa. Como nos rechazaron esos dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Y cuál era el mensaje del tercer ángel? El mensaje de advertencia, que debemos salir del error, salir de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Dice, para que no seamos partícipes de sus pecados ni de sus plagas, para que no experimentemos la ira de Dios. ¿Se fijan? Entonces, para que no recibamos la marca, porque si estamos engañados vamos a recibir la marca, vamos a creer que Dios está de acuerdo con el cambio del sábado al domingo, vamos a recibir la marca. Entonces, si no decimos la otra verdad, menos esta. Ahora, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes. Han crucificado estos mensajes. Es lo mismo, los otros crucificaron a Jesús, los judíos, y ahora las iglesias nominales, ¿cuáles son? Todas las protestantes. Así que si alguno dice, pero si son buenas esas iglesias, tienen tanto amor, hermano, no tienen ni amor. Nada de amor, ni dulce amor, gozo y paz. Puede haber una persona que tenga amor, ahí, y las hay, pero no que las iglesias sean una iglesia de amor, porque no han recibido la verdad para ser salvos, no la han querido recibir. Así que los que las dirigen son los que están al lado del trono, siguiendo las instrucciones de Satanás que los guía al lado del trono. Las iglesias nominales, o sea, solo de nombre, han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión. Perdón, que yo sé que estamos en el tiempo, pero no quiero dejar cortado en la mitad porque no se va a comprender bien. Ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos, que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles, porque se acuerda que ellos igual seguían adorando ahí en el trono, en el lugar santo, pero adorando a quién, a Satanás, que estaba dirigiendo. Ellos ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y todas las oraciones y los cantos y la alabanza son para Satanás. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. A algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Ojo con esto, su influencia sobre la tierra, no dice sobre las iglesias, por medio de falsas reformas. Aquí tenemos el evangelio social y tenemos otras cositas más que vamos a ver. Yo creo que vamos a dejar aquí, hasta aquí sí, porque vamos a entrar en otro nicho, digamos, de la verdad aquí, y vamos a tener que verlo con detalle en la próxima clase. ¿Ya? Pero ahora podemos ir enlazando esto de la importancia vital del mensaje de los tres ángeles con el rechazo de la verdad de todas las iglesias protestantes, el nacimiento de la iglesia del tiempo del fin, que sabe que Jesús está en el lugar santísimo, sabe lo que está haciendo y tiene una misión para proclamar que es terrible y que va a dividir y separar la cizaña del trigo. Muy bien, hermanos, vamos a profundizar un poquito más sobre esto en la siguiente clase. Y vean ustedes cómo es de importante entonces valorar las verdades que nos han sido dadas como un pueblo especial, valorar la fe que está fundada en la palabra de Dios y no en impresiones, no en sentimientos, no en sensaciones, sino en la palabra de Dios. Vamos a pedir a la persona que tiene encargada la última oración que nos pueda guiar, por favor, para poder dar fin a la clase de hoy. Oremos, entonces, la persona encargada, por favor, le quiero pedir que desmutee su micrófono. Sí, para que podamos. Oremos. Amado Padre y buen Dios, santo eres por siempre, Señor. Muy agradecido, Señor, porque en su misericordia nos ha permitido comprender su verdad, seguirle
en su camino en el santuario. Y Señor, ayúdenos a mantener nuestra vista en Cristo Jesús, de manera que ante tantas falsas reformas, tantas cosas que se han presentado y se presentarán, nosotros podamos siempre estar fijos en la palabra de Dios, su palabra, Señor, tener la comprensión correcta según lo manifestó usted en el Espíritu de Profecía, y que su Espíritu nos asista, Señor, Amén, y Señor. que podamos vivirla, esta palabra, para que pueda tener poder el mensaje que en su nombre hemos de llevar, Señor. Agradecemos todas estas bendiciones. Ayúdenos a meditar en lo que implica esto para nosotros, para su iglesia, y seguir adelante confiando, Señor, siempre en la gracia de Jesús y en su propósito para alcanzar las personas que aún necesitan conocer de su evangelio. Gracias por todo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que nos abra el entendimiento cada vez más para poder comprender estas verdades vitales y que tengamos una linda semana. Acordémonos de estas cosas durante la semana. Que no sea solamente el sábado que las vimos, sino que las tengamos presentes en todo momento para hacer las conexiones y poder entender a dónde van los pasos de nuestro Salvador. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, los que van a participar desde la confraternización, o a las 5 los que van a participar del mensaje. Chao a todos.